¿Lo tiene? Bien. Mientras se va dando los anuncios, mientras va buscando el texto, hacerle recordar que este miércoles tenemos culto de oración. Viernes, Grupo Vida, los varones. Sábado, oración y ayuno en la mañana. Y bueno, pensábamos cambiar el horario de la red de niños para otro día, pero la mayoría dijo que se quede domingo a las 11 de la mañana. Así que central los domingos. ¿A qué hora? Sí. ¿Se da cuenta? Algunos dicen a las 5, dicen a las 5:30, otros dicen a las 6. O sea, de acuerdo a la hora que llega, dicen. El culto es a las 5 p.m. No es a las 5:30, ni a las 6, ni a las 7. Es 5 p.m. ¿Ven? Domingo 5 p.m. Y, gracias hermano Daniel. Y los jueves seguimos con los jueves a las 8:30, nuestro discipulado por Zoom. De verdad, hermano, aproveche todo lo que el Señor nos concede para crecer, para madurar espiritualmente. De verdad, con mucho gusto, trato en lo que el Señor me permite poder preparar material, mensajes para poder compartir la palabra. Amén. Los viernes en el Grupo Vida de Varones estamos aprendiendo cosas muy interesantes. De verdad que es una bendición la palabra de Dios, una bendición. Mucha riqueza hay en la palabra del Señor. Amén. Bueno, y ministro, ¿por qué no anuncia el Grupo Vida de Mujeres? Al final con la ministra se acerca. Bien, ahora sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. ¿Me dice amén? ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en el culto. Gracias, Señor, porque has descendido y has tocado corazones. Oramos, Señor, para que tu presencia siga en la exposición de tu palabra y puedas traer luz, revelación, entendimiento y comprensión de tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento. Guíanos, enséñanos, exhórtanos, instrúyenos, Padre, conforme a lo que tú ves que necesitamos. Asimismo, Señor, te pido que uses mi vida para que todo lo que comparta sea guiado por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para la cual tú la has enviado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, debido al Día de la Mujer, el domingo pasado hicimos una pausa en relación a esta pequeña serie de mensajes sobre las promesas de Dios. Amén. Estamos desarrollando lo que la palabra dice en relación a las promesas de Dios, ya que es importante entender, comprender qué es lo que Dios dice sobre sus promesas. Amén. Entonces, según la palabra de Dios, hoy vamos a ver tres cosas en relación a las promesas: el dador de la promesa, la característica de las promesas y el propósito de las promesas. ¿Amén? Y hablando de promesas, creo que para nadie es un secreto que estamos viendo por las redes, en la televisión, que muchos personajes están lanzando promesas, ¿verdad? ¿Sí? Una serie de promesas, ¿no? Si tú votas por mí, voy a hacer tal cosa. Si tú me das tu voto, yo te prometo hacer
tal cosa donde tú vives. Y bueno, y lo cierto es que cada promesa que están haciendo hoy en día los candidatos simplemente lo hacen porque quieren que tú votes por ellos. Y una vez que tú votas por ellos, ni siquiera te van a dar las gracias. Simplemente lograron lo que querían. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día en relación a las promesas. Esas promesas, porque la Biblia lo dice, no porque yo, sino la Biblia dice que cuando una persona no nace de nuevo, entonces lo que motiva a esas promesas es el egoísmo, es la conveniencia. Ellos ahorita están buscando lo que mejor les conviene. Y tratan de ver tu necesidad y te dicen, yo voy a hacer tal cosa. El ser humano, cada vez que promete algo, por lo general no lo cumple. Difícil que un hombre cumpla sus promesas cabalmente. Siempre dejaremos algunas a medias o incompletas, o peor aún, ni siquiera la hemos mencionado. Eso es lo que pasa con el ser humano en relación a las promesas. A veces se emociona y promete muchas cosas. Le promete al esposo, a la esposa, a los hijos, al amigo, infinidades de promesas. Y al final no las puede cumplir. Es tan orgulloso o necio a veces el ser humano que hasta tiene el atrevimiento de prometerle a Dios. A Dios le promete, a Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto. Y ni siquiera lo cumple. Entonces, si no le cumple a Dios, ya imagínate, ¿qué te va a cumplir a ti? Así que dígale que está a su lado, si no le cumple a Dios, menos te va a cumplir a ti. ¿Ya? Hay personas que prometen, pero bueno. A diferencia de Dios, que nuestro Dios, sus promesas son promesas de amor, promesas de salvación, de vida eterna. Ahí hay una gran diferencia. La Biblia está llena de promesas que nacen de un corazón, nacen de un amor puro, incondicional, un amor mostrado a través de hechos. Allí usted tiene en la palabra del Señor promesas reales, verdaderas, que Dios sí las va a cumplir. Entonces es importante que nosotros entendamos sobre lo que Dios quiere decirnos en relación a las promesas. Amén. Así que dice el texto, 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado. Bien, vamos a ver la primera parte, el dador de la promesa. Según este texto, ¿quién es el dador de las promesas? Dios. Dios es el dador de las promesas. Ahora, ¿por qué es importante resaltar que es Dios quien está diciendo, quien está prometiendo? Pedro está asegurando que el dador de las promesas a la iglesia, escúchame, esta carta era a la iglesia y la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba pasando por situaciones difíciles, complicadas, duras, muchas adversidades, algunas situaciones de escasez, necesidad. Esa era la condición de la iglesia. Y el apóstol le dice, vamos a leer el verso 3 que es muy importante, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, todo lo concerniente a la vida. ¿A qué vida se refiere? A la vida secular y a la piedad. Dice, todo lo concerniente, todo lo que usted y yo necesitamos para poder llevar adelante este peregrinaje, esta vida, ya se nos ha sido dada. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad, ya se nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Dios dice en su palabra que a usted y a mí nos ha concedido lo que nosotros necesitamos. Y lo ha hecho a través de su poder, divino poder, ya mediante el conocimiento.
de Jesús mediante el conocimiento de su palabra. Y luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que es muy importante darnos cuenta que a través del conocimiento que usted y yo tengamos de Cristo, de lo que realmente es el Hijo de Dios, de lo que Él hizo y de lo que está escrito aquí en la palabra, ese conocimiento nos llevará a este punto de que el Señor a nosotros nos ha dado promesas. Dios nos ha dado promesas. Porque lo que estamos atravesando hoy en día también se parece en algo a lo que mencionó anteriormente. Hoy en día, levante la mano, ¿quién tiene problemas? ¿Se da cuenta? Todos tienen problemas, ¿no? Entonces no es ajeno esta situación. Ahora, aquí hay algo que es muy importante, porque quien da la promesa, acuérdese esto, si usted conoce a alguien que alguna vez le prometió y le falló, ¿usted le va a volver a creer? No le va a creer, ¿sí o no? No, ¿qué le voy a creer? Ya me hizo una, me la vas... No, ay, no más. Entonces, se da cuenta que la promesa tiene una aceptación dependiendo de quién te lo promete. O sea, de acuerdo a qué persona es la que te está ofreciendo. Porque la promesa es un ofrecimiento. La promesa es algo que se te está diciendo que se te dará. Hay un ofrecimiento. En la Biblia hay promesas incondicionales y condicionales. Las incondicionales son las que Dios va a hacer así usted y yo obedezcamos o no obedezcamos. Usted y yo no tenemos nada que ver en las promesas incondicionales. ¿Me dejo entender? Ya son ofrecimientos que Dios ha hecho y que lo va a hacer independientemente de usted y de mí. Nosotros no tenemos nada que ver. Él dijo que vendrá por segunda vez. Yo le pregunto, así usted crea o yo no crea, Él viene. Él va a venir por segunda vez. ¿Ya? Así es que no, Él dijo que haré salir mi arco en señal de pacto para que ustedes vean que nunca más destruiré la tierra. El hombre sigue desobedeciendo y no por eso Dios dice, no, mejor ya no voy a sacar mi arco, porque no están obedeciendo. No, son promesas incondicionales que Dios sí o sí hará y cumplirá. No tiene nada que ver. Pero las promesas condicionales, ahí sí estamos nosotros implicados. Entonces, aquí dice que el dador de la promesa es Dios, pero es muy importante ver el carácter de ese Dios que está ofreciéndonos las promesas. Así que no pierda Pedro y vamos al libro de Hebreos. Hebreos. Tenga la libertad, si alguien se está durmiendo, despertarlo, abrazarlo, echarle agüita, despiértelo, por favor. Si no, se va a perder la bendición. Hebreos capítulo 6, verso 17. Ahí creo que tengo arriba unas galletitas chiquititas. Si no, bájala, hija, y dale a cada uno. Se les va a ir el sueño con esas galletitas redonditas, chiquititas. Vienen en una bolsa roja grande. Va a ver cómo se le va el sueño con eso. Listo, Hebreos capítulo 6, verso 17 y 18. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué dice la Biblia en relación al carácter del dador de la promesa? El verso 17 dice que nuestro Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que Él no cambia. Y el verso 18 dice que Dios no miente.
Él cumple por encima de todo y de todos sus promesas. Entonces se da cuenta que el carácter del dador de la promesa es que Él es inmutable. Ya, Él no cambia. Escúcheme bien, esto es muy importante. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer sobre su vida, de cómo iba a bendecir su vida, de todo lo que iba a Él darle a usted en su vida, Él nunca va a cambiar, porque Él es inmutable, Dios no cambia. Él dijo, no importa el pecado que el ser humano cometa, yo lo perdono. Aunque tu pecado sea rojo como la grana, ¿qué dice? Como la blanca lana, lo voy a limpiar. Así es que Él ha dicho que te perdonará, nos perdonará. Él no cambia. Él siempre estará presto para perdonar a aquel que se arrepiente. Él también dijo que la obra que empezó en usted y en mí, lo va a terminar. Él no lo va a dejar a medias. ¿Y qué está hablando? De su obra santificadora. ¿Qué quiere decir? Que lo que Él empezó en usted y en mí lo va a terminar. Él no cambia. Dígale a que está a su lado, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y no dejará de obrar, no dejará de transformar su vida. Amén. Él no cambia. Por eso es que usted va a ver en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, que el carácter perdonador de Dios nunca dejó de ser. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él ha dicho, nuevas son cada mañana, ¿qué? Mis misericordias. ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado, porque si hubiese cambiado, no estaríamos aquí. Entonces Él ha dicho que las va a renovar. Él va a renovarlas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, Él no cambia. Dígale que a su lado, Dios no cambia. Sacúdalo para que se despierte. Dios no cambia, dígale así. Ya Dios no cambia. El que cambia somos nosotros. Nosotros, nuestro comportamiento se acomoda a la circunstancia. En cambio, Dios no. Él no cambia. El verso 18 dice que Dios no miente. Hermano, qué tremendo. Él cumple. Él no miente. Escúcheme bien. ¿Conoce usted algún mentiroso? Levante la mano. ¿Sí? ¿Cuántos han mentido alguna vez? Bien, Él dice que no miente. Dios no miente. Escúcheme algo. Lo que Dios dijo sobre ti y sobre mí, y cómo iba a estar pendiente de usted y de mí, siempre lo va a cumplir. Él siempre cumplirá sus promesas. Amén. Porque Él no miente. Él no miente. Mira el carácter de Dios. No cambia, no miente. El dador de la promesa nos está asegurando, a través de su carácter, que sus promesas se cumplirán. Amén. Por ejemplo, cuando David pecó, Dios lo perdonó. Y David no pecó una sola vez. Pero cuando él le pidió perdón, Dios lo perdonó. Cuando él se arrepintió de todo corazón, Dios lo perdonó. Dios no lo dejó de lado, Él no cambia. Lo mismo hizo con Pedro. Pedro, ¿cuántas veces le falló? Una, muchas veces. Pero cuando este hombre se arrepentía, Dios lo perdonaba. Y no piense que tanto David como Pedro se burlaron de Dios porque pecaban una vez y luego iban. No. Dios conoce los corazones. Y en ellos sí había dolor cuando pecaban. Y Dios, que no cambia, no dejó de perdonarlos. Porque Él no cambia. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitudes. ¿Cumplió o no cumplió su promesa?
¿Por qué cumplió? Porque Dios no miente. Ahora, ¿tenía muchas cosas en contra? Sí, la edad, la esposa, ¿no? Su esposa 90 años, él 100. Es imposible, genéticamente no se puede, físicamente es imposible, no se puede. Pero para Dios no hay nada imposible. Y le cumplió su promesa. Lo hizo padre de multitudes. Igualmente pasó con Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Te voy a hacer un pescador de hombres. Y lo procesó, lo trabajó y al final hizo de Pedro un pescador de hombres. Entonces Dios no cambia, Dios no miente. ¿Amén? Repite conmigo, Dios no cambia, Dios no miente. Hebreos capítulo 10, verso 23. Estamos viendo el carácter del dador de la promesa. Hebreos 10, verso 23. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué más dice? Porque fiel es el que prometió. Aquí vemos otra característica del carácter del dador de la promesa. ¿Qué dice? Que Él es fiel. Repita, Dios es fiel. Otra vez, Dios es fiel. El dador de la promesa es fiel y Él dijo que iba a cumplir su promesa. Ahora, escúcheme algo. Cuando dice que Dios es fiel, salta la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Que me va a dar todo lo que yo quiero? No necesariamente. ¿Ya? Recordando un poco lo que aprendimos el domingo antepasado, las promesas que Dios va a cumplir en nuestras vidas serán aquellas que se alinean a su voluntad, serán aquellas que van a glorificar su nombre, serán aquellas que están dentro del tiempo y el propósito de Dios. ¿Ya? Decimos que Dios es fiel, sí, porque si usted y yo no lo somos, Él no dejará de ser fiel. No piense que si usted cambia, entonces Dios también cambia. No, Él sigue siendo el mismo. Quien deja de ser beneficiado en relación a la fidelidad de Dios somos nosotros. Él nos sigue amando, Él nos sigue bendiciendo, Él sigue cumpliendo su promesa. Somos nosotros los que nos afectamos. ¿Qué dice 2 Timoteo? Capítulo 2, verso 13. 2 Timoteo. ¿Lo tiene? Capítulo 2, verso 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Romanos 3:3. ¿Qué dice Romanos 3:3? Romanos 3:3. Pablo hace la pregunta en relación al pueblo de Dios. ¿Lo tiene? Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y en el verso 4 responde, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Se da cuenta? Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Y sabe, este texto nos dice
Usted y yo podemos fallar, podemos caminar mal, podemos dejar de buscarlo, de confiar, lo dejamos a un lado y empezamos a confiar más en nosotros, en el hombre, dejamos a un lado su palabra. Él nos va a seguir amando. Él seguirá extendiendo su brazo. Él seguirá renovando su misericordia. Él seguirá esperándonos. A eso se refiere la Biblia cuando dice que Él es fiel. Pero las consecuencias de nuestra desobediencia caerán sobre nosotros. Amén. Números capítulo 14. Números 14. ¿Lo tiene? Ubique el verso 18. ¿Qué dice? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Se da cuenta? Mire, usted y yo le podemos fallar al Señor. No porque Él sea fiel, nos va a pasar por alto y va a decir, bueno, no. Usted y yo fallamos. Él dice, de ninguna manera va a tener por inocente al que es culpable. Así que no piense, no se vaya a dejar engañar, que vamos a hacer lo que querramos. Total, Dios es fiel y siempre será fiel. No es así. Amén. No es así. Ahora, Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, un texto muy conocido. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué dice? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La Biblia dice en 1 Juan 4:8, 1 Juan 4:16, que Dios es amor. ¿Y qué dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Se da cuenta que el Dios dador de la promesa es un Dios que ama, su esencia es el amor y Él nos ha prometido que su misericordia no dejará de ser para con nosotros, pero está esperando que usted y yo respondamos a esa muestra de amor. Amén. Entonces, le hago la pregunta. Tenemos a un Dios dador de la promesa, que es fiel, que no cambia, que no miente y que ama. Pregunto yo, ¿vale o no vale la pena confiar en Él? Indudablemente que sí, pero se da cuenta que a veces no lo hacemos. Nosotros decimos y sabemos, porque aquí viene el punto, nosotros sabemos que deberíamos de confiar en Él, pero no confiamos en Él. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro corazón la incredulidad ha marcado su territorio y hasta que la palabra revelada no la desarraigue, entonces nosotros todavía vamos a tener duda de la fidelidad de Dios. Amén. Así que volvamos a 2 de Pedro. Hemos visto al dador de la promesa, porque así dice la Escritura, por medio de los cuales nos ha dado, dice. ¿Quién nos ha dado? Dios. Ahora vamos a ver características de la promesa. Wow, parece que no voy a terminar el mensaje por la hora. Características de la promesa.
¿Qué dice en relación a sus promesas? ¿Qué son esas promesas? ¿Qué dice? Preciosas y grandísimas promesas. Repita después de mí. Dios me ha dado preciosas y grandísimas promesas. Otra vez, todos juntos. Dios me ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí tiene usted algo que Dios define en relación a sus promesas. Dice, preciosas y grandísimas promesas. Ahora, yo quiero que me preste atención a esto. A ver, vamos a dos grupos. A ver, para el grupo de aquí, para usted, ¿cuáles serían esas preciosas y grandísimas promesas? Paz, gozo, provisión, salud, bienestar. ¿Serían esas para ustedes preciosas y grandísimas promesas? Levante su mano, ¿sí o no? Paz, gozo, bienestar, salud. Eso no es una preciosa y grandísima promesa. A ver, aquí, ¿sería o no sería para ustedes la paz, el gozo, el bienestar, la salud, la provisión? ¿Sería o no sería preciosa y grandísima promesa? ¿Sí? ¿Y ustedes por qué no? No, ya me quiero ir al cielo, ministro, no quiero estar aquí en la tierra ya. Ok, ¿sabe qué? Mire, yo también, al igual que usted, yo me contentaba. Porque mire, si yo le diera una lista de promesas donde implica paz, gozo, salud, provisión, bienestar, yo sé que usted las abrazaría y las amaría y saldría contento del culto. Pero preciosas y grandísimas promesas, eso que he mencionado no está al nivel, a la talla de lo que realmente usted y yo necesitábamos. No estoy diciendo que esas promesas no las necesitamos, sí, pero cuando tú ves a la luz de la Biblia qué es lo que realmente marcó y trascendió en lo eterno, dirías, wow, yo quiero lo otro. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Usted sabe que la primera promesa que Dios hace y la última promesa que Dios hace en la Biblia, ambas se parecen en algo. Tienen mucha similitud. Esas son las preciosas y grandísimas promesas que tiene que ver con todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Vámonos a Génesis capítulo 3, verso 15. Aquí tiene usted la primera promesa que Dios hizo. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le herirás, ¿qué dice? En el calcañar. Esa es la primera promesa que Dios nos hace. Es la primera promesa que Dios hace y que tiene que ver, escúcheme, con la primera venida de Cristo. Porque dice, presta atención, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando aquí, ¿quién era la simiente de la mujer? Cristo. Y dice la Escritura que Cristo, si bien es cierto, la simiente de la serpiente lo va a herir en el calcañar, que se está refiriendo a lo que Cristo padeció en la cruz por nosotros,
Pero dice aquí que Cristo, en esta versión dice, lo irá en la cabeza. Otra versión dice, lo aplastará en la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y présteme atención. Por eso es que dice preciosas y grandísimas promesas. Porque a través de este versículo, ya Dios estaba presentándonos el Evangelio. Ya Dios nos estaba diciendo, miren, esta es la solución para lo que acaba de pasar con el hombre. El hombre había pecado, el hombre ya había sido separado. Entonces Dios dijo, ok, voy a presentar la solución. Va a haber una enemistad, y es lo que se ve hoy en día. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos y estaremos en guerra siempre contra el pecado, contra las tinieblas y contra todo lo que tenga que ver con Satanás. Pero aquí está lo interesante. Dios dijo que la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que usted y yo ya hemos recibido la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las tentaciones. Usted y yo ya tenemos la victoria. En la cruz, hace 2000 años, Cristo venció. Dice la Biblia que despojó a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mire, la primera promesa que Dios nos hace en relación a el Evangelio tiene que ver con la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Esas son preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿y cuál es la última promesa que Dios hace? Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Qué hermoso es saber, y esto es algo que realmente a nosotros como iglesia nos motiva. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué hermoso. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cristo, en Génesis, se anuncia la primera venida y lo que iba a hacer en relación al pecado y a la muerte. Y en su segunda venida nos dice la Escritura que Él viene para poner punto final a todo lo que tenga que ver con lo terrenal. ¿Se da cuenta? Esas son las preciosas y grandísimas promesas. Que Cristo vino por primera vez, triunfó en la cruz sobre el pecado y viene por segunda vez para llevarnos con Él a una eternidad. Esas son las preciosas y grandísimas promesas que están por encima de la paz, el gozo, porque en la Biblia vamos a encontrar infinidad de promesas. ¿Cuántos no pueden dormir aquí? Hay promesas para los que no pueden dormir aquí. ¿Cuántos quieren tener paz? Hay promesas. ¿Cuántos necesitan seguridad? Hay promesas. Hay infinidad de promesas para cada situación, para cada problema, para cada necesidad. Hay. Pero ¿saben qué? Para mí, las promesas más valiosas, las más, como dice según de Pedro, esas preciosas y grandísimas promesas, son las que Jesús me dice que Él ya venció sobre la muerte, sobre el pecado. Él ya venció a Satanás. Esas son esas preciosas y grandísimas promesas que a mí me dan seguridad y confianza de que voy a seguir adelante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque
el enemigo más poderoso de las tinieblas, dice la Escritura que Jesús ya lo ha vencido. Entonces, estamos peleando con un enemigo que ha sido derrotado. Pero ¿por qué para nosotros no nos hace saltar del asiento saber lo que dice Génesis 3:15 y Apocalipsis 22:20? ¿Por qué no nos emociona? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos todavía viviendo aquí en la tierra y estamos pensando más en las cosas terrenales. Para nosotros la prioridad son nuestras metas terrenales. Y hasta no ver concretadas nuestras metas terrenales, entonces las espirituales, las eternas, como que no nos llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que están pendientes. Y mientras no las veamos resueltas, lo otro no nos va a animar, no nos va a motivar. Mire, no estoy haciendo campaña a nadie, pero escuché a dos candidatos que le hicieron la misma pregunta. Y uno solamente respondió ante el problema, sí pues, un gran problema. Y mucho descuido. Pero bueno, y después se fue a la izquierda y a la derecha, y luego regresó y ahí quedó. Y al otro le dicen, en la misma pregunta, el mismo problema. Y él le dice, bueno, este problema se citó por tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y esto es lo que se tiene que hacer. Le dijo, y en tanto tiempo, y cómo lo iban a hacer. Entonces, para los pobladores de este lugar, ¿a quién crees tú que le van a creer? ¿En quién crees tú que van a confiar? En que le dio la solución al problema y cómo le va a solucionar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Y no solo eso, también nos está diciendo cómo es que Dios ha obtenido eso. Pero a nosotros no nos emociona. No nos llama la atención. Para nosotros la prioridad son las cosas terrenales. Las cosas del mundo. La economía, problemas que aún no resuelvo, situaciones. Hermanos, hay que despertar, hay que darle prioridad a las cosas eternas. Porque las preciosas y grandísimas promesas tienen que ver con la eternidad, no tienen que ver con lo terrenal. Por eso es que yo, mira, tengo 40 promesas aquí. ¿Y sabes por qué no te las voy a decir? Entonces, ¿por qué lo escribió el ministro? ¿Para perder su tiempo? No, para que sepas que más importante para ti son las preciosas y grandísimas promesas que tienen que ver con tu vida espiritual, no con la terrenal, no con esto, porque para Dios no es problema. Para Dios lo más importante es que tú y yo crezcamos en ese conocimiento de Él, no de lo que te va a dar, no de lo que te ofrece, porque eso no sirve, no dura. En la Biblia hay ejemplo de personas que Dios bendijo y una vez que Dios las bendijo se fueron, se olvidaron del Señor. Entonces eso no es problema para Dios. Lo que Dios quiere es que tú pongas tu mirada en Él. Amén. Entonces, las preciosas y grandísimas promesas son las que tienen que ver con la vida eterna, con la vida espiritual. Eso es lo más grandioso, eso es lo más poderoso. Amén. Volvamos a 2 de Pedro. Dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Llegaseis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Bien. El propósito de las promesas. Wow, nos ganó el tiempo. Voy a dejar ahí el mensaje. Solo quiero mencionarles algo. Usted y yo somos nuevas criaturas, pero escúchenme bien. Gracias al conocimiento de Cristo que nos dio preciosas y grandísimas promesas para vivirlas conforme a su voluntad. Mire, el dador de la promesa
ese Dios fiel, ese Dios verdadero, ese Dios que no cambia, que no miente, ese Dios que no falla. Escúchame, Él no dejará que ninguna de sus promesas caigan en saco roto. ¿Sabes por qué? Porque está de por medio su nombre, está de por medio su honor. No está de por medio cualquier otra cosa, no, es su nombre. Y Él no va a permitir, pero aquí viene lo interesante. Las promesas, la gran mayoría de las promesas de Dios son condicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos que hacer la primera parte para que Él haga lo suyo. Por ejemplo, ¿tú por qué eres perdonado o perdonada? ¿Qué dice Romanos 10? Porque has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, has confesado con tu boca que Jesús es el Señor. Tú creíste, tú confesaste, tú te arrepentiste, entonces Él dice, te perdono. Así funcionan las promesas condicionales. Y son miles. Y la gran mayoría hay una responsabilidad de parte de nosotros. Acá no es que Dios lo hará porque es misericordioso. Termino diciéndote algo. Tú puedes pasarte un día entero llorando porque te sientes mal el haberle fallado, pero no hay indicios de cambio, de arrepentimiento. Sigues en lo mismo. A Dios lo que le mueve es un corazón arrepentido. Sus promesas fluyen, se manifiestan cuando Dios ve obediencia, cuando ve sumisión. No dice la Escritura que Él atiende al humilde, pero el altivo, ¿qué dice? De lejos. Atiende, se acerca, está presto a servir al humilde. ¿Se da cuenta? Son promesas condicionales. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Qué tienes que hacer? Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento de Dios, con promesa para que te vaya bien y vivas muchos años. A ti no te va a ir bien porque seas un buen profesional, ¿no? Tú no vas a vivir muchos años porque hagas mucho ejercicio y comas y seas pura hierba, puro o vegetariano. No. A ti te va a ir bien y vas a vivir muchos años si honras a tu padre y a tu madre. Eso es clave. Otra cosa no encaja, ¿no? ¿Cuántos esposos quisieran que Dios siempre escuche sus oraciones? ¿Qué tienes que hacer según 1 Pedro 3:7? Trata a tu esposa como vaso frágil. Si no la tratas como vaso frágil, tú puedes estar orando en lenguas celestiales, arameas, hebreas. Dios no te va a escuchar. Ministro, así ayunes. Y tú eres áspero, tosco, duro con tu esposa, no te va a escuchar. Rosanita está feliz. No te va a escuchar. No funciona. No sirve. O sea, ¿se da cuenta? Esas promesas son condicionales. Si una esposa quiere ser amada y quiere ser bendecida y quiere ver a Dios bendecir su matrimonio, ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer una esposa? ¿Cocinar bien? No. ¿Cocinar rico? No. Someterse. En el sometimiento está la bendición de una esposa. En amar
está la bendición de un esposo. Mira, yo puedo ser el mejor predicador, puedo tener la iglesia más llena, pero soy áspero, tosco, y no valoro a mi esposa. El día que esté delante de él, nada de eso servirá. Y termino con esto. Las promesas de Dios, la gran mayoría, son condicionales. Son condicionales, hermanos. No son incondicionales. ¿Cuántos quieren que Dios conceda los anhelos de su corazón? Levante su mano. Eso está en el Salmo 37:5. Pero el verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, antes que Él te conceda, te dice, deleítate en Él. ¿Se da cuenta? Son condicionales. Yo pensé que todas eran incondicionales. No, son condicionales. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Por eso dice, a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Él, Cristo, es la fuente, el camino, la persona. Mire, es tan importante Cristo que dice que todas las promesas se van a cumplir sobre usted y sobre mí en Cristo Jesús. Porque las promesas de Dios son amén, son sí y amén en Cristo Jesús. Mientras usted y yo nos mantengamos en comunión con Cristo, tenemos asegurada las promesas de Dios. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios.